Bueno, hoy vamos a ver un repasito rápido de lo que son las regiones del abdomen y posteriormente vamos a arrancar con todo lo que es rumiante. Vamos a ver todo lo que son los estómagos de bovino y pequeño rumiante, ovino y caprino, con unas leves diferencias, y después vamos a hablar de lo que es vaso e hígado, por supuesto que también en estas mismas especies. Así que bueno, hago la última emisión, bueno, no está. Bueno, ahí ven las diapositivas. ¿Se escucha bien? Sí, profe. Bueno, bárbaro. Bueno, habían terminado la clase pasada describiendo rápidamente lo que eran las regiones abdominales para los animales que estudiamos. Para todas las especies, digamos, se nombran igual. Van a existir pequeñas variaciones, sobre todo en cuanto al tamaño de esa cavidad abdominal y en base a los límites que la determinan. Entonces, bueno, acá tenemos la vista lateral de un vacuno, en la cual tienen con el número 10 proyectado lo que sería, valga la redundancia, la proyección del diafragma, la cúpula diafragmática, o sea, el músculo diafragma, proyectado como desde el abdomen en parte invade lo que sería la cavidad torácica. Con la letra negra y la flecha que indica qué estructura es, digamos, es la línea del arco costal. Incluye tanto a la costilla como a los cartílagos costales, y eso, bueno, es un accidente bien notorio y bien palpable en todas las especies, incluso con diversos estados de gordura. Bueno, y con el 29, lo que tienen marcado es la tuberosidad coxal, o punta de cadera. Entonces, a partir entonces de lo que es arco costal en su punto más caudal, que sería esto, y límite más craneal de la tuberosidad coxal, se trazan dos líneas imaginarias transversas. Entonces, a partir de estas dos líneas, el abdomen nos queda dividido en tres regiones. Una craneal o epigastrio, que comprende desde esta línea que cruza por el punto más caudal del arco costal hasta el diafragma. Después, una zona media entre las dos líneas imaginarias, que se denomina meso más caudal hasta la entrada de la pelvis, la porción abdominal caudal o hipogastrio. Entonces esa es la primera clasificación, repetimos, a planos transversos. ¿Sí? ¿Cuáles eran? Bueno, recuerden, el punto más caudal del arco costal, este que tengo acá, no nace de ahí, nace de acá, y después la tuberosidad coxal. Por supuesto que estas líneas son perpendiculares al suelo. Bueno, y acá veo las mismas en el caso de un equino. La diferencia está dada, por ejemplo, entre los rumiantes y los carnívoros, que tienen 13 pares de costillas, ¿sí? Que el equino tiene 18 pares y a veces 19. Entonces, el epigastrio va a ser mucho más profundo, mucho más largo, horizontalmente largo. ¿Por qué? Bueno, porque tengo una gran región costal, ¿sí? Y la parte de mesogastrio, que nos queda comprendida entre los dos planos transversos, va a ser relativamente estrecha. A pesar de que el caballo es más alto y más grande que una vaca, en general, esta región no se limita a más de 12 o 15 centímetros entre línea y línea en un caballo muy grande. Es relativamente estrecha. ¿Por qué? Bueno, porque dicho de una forma muy rápida, el epigastrio, al ser más extenso, le roba o le quita espacio a ese mesogastrio.
Bueno, la región hipogástrica la determinan igual en cualquier especie, como les decía, a partir de esta segunda línea, perpendicular al suelo, que pasa por el borde craneal de tuberosidad coxal. También un accidente bien notorio en todos los animales. Como son referencias óseas, son fácilmente detectables. Bueno, pero a su vez cada región la tengo que dividir en una región central y en dos regiones laterales. ¿Para qué me sirve conocer estas regiones? Bueno, para ubicar principalmente topográficamente los órganos abdominales, ¿sí? O la proyección de un órgano abdominal sobre la pared abdominal. Bueno, entonces, a cada región, epigastrio, meso o hipogastrio, lo vuelvo a dividir a partir de dos líneas que en este caso son longitudinales al cuerpo, paralelas a la línea media. ¿Y dónde nacen? Bueno, nacen en realidad proyectadas desde la tuberosidad isquiática. De la tuberosidad isquiática hacia craneal, en forma paralela, una izquierda y una derecha, corren. Entonces así me quedan tres regiones acá y tres acá. ¿Que cómo pasan a nombrarse? Bueno, la craneal central es la cifoide. ¿Por qué? Porque ahí encontramos el accidente cartílago-cifoide. Y después tenemos hacia la izquierda y hacia la derecha dos regiones que en general, por estar cubiertas por las costillas, por las últimas costillas, se le denomina hipocondríacas. En alguna bibliografía también la pueden encontrar con el nombre paracondríaca. Hay una izquierda y hay una derecha, por supuesto. Eso es epigastrio. El mesogastrio me queda nombrado en su región central como región umbilical. ¿Por qué? Bueno, porque presenta la cicatriz del ombligo, en la región umbilical. Y hacia ambos costados tengo dos regiones que se denominan lumbares, porque estarían, cuando uno ve el animal desde la vista lateral, estarían por acá, prácticamente bajo las apófisis transversas lumbares. Por eso recibe el nombre de lumbar izquierda y lumbar derecha. Y la región más caudal recibe en su zona central el nombre de prepúbica, porque se encuentra, por ejemplo, por delante del pecten del pubis, y dos que por el hecho de estar bajo las alas del ilion reciben el nombre de ilíaca izquierda o ilíaca derecha. Por ejemplo, si yo defino y digo que la vejiga es un órgano prepúbico, ahí ya estoy dando la ubicación topográfica de la vejiga. Cuando digo, por ejemplo, que el hígado del bovino es un órgano de ubicación hipocondríaca derecha, ya lo estoy ubicando en una región topográfica. Entonces, bueno, repetimos, esa es la principal aplicación, digamos, en lo clínico y quirúrgico el día de mañana para ustedes. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá de regiones abdominales? No, profe, de mi parte no. Bueno, seguimos entonces con rumiantes. Lo que vamos a ver es, repito, los estómagos del rumiante, vulgarmente llamados estómagos, por así decirlo, cada uno tiene su nombre, y al final vaso e hígado de estas especies. Bueno, en realidad el rumiante sufre evolutivamente una gran modificación de la porción anterior de su tracto gastrointestinal para principalmente aprovechar los nutrientes a partir del forraje. Entonces eso hace que se desarrollen tres estómagos anteriores o proventrículos, que son los que tienen marcado ahí, con el nombre de rumen, retículo, omaso y adomaso. El rumen y el retículo, por ejemplo, lo han conocido, lo conocen como corte carnicero comercial en mondongo. Bueno, y ahora vamos a ver los sinónimos de cada uno de estos. Y no solo evoluciona, digamos, o las especies rumiantes, no solo evolucionan para la digestión de hidrato de carbono, proteínas, en esos compartimientos proventriculares, sino que también tiene, al igual que los monogástricos que han estudiado, un estómago péptico, o de secreción verdadera. Los proventrículos, que son los tres primeros, digamos, no tienen capacidad de secretar, por ejemplo,
ácido clorhídrico de pepsina. O sea que el abomaso sería prácticamente el homólogo de los estómagos simples que han estudiado, por ejemplo, con el perro, con el cerdo. Bueno, la conformación externa han variado mucho, lo vamos a ir describiendo con cada órgano, ¿sí? Y a su vez hay una variación en cuanto al desarrollo de cada uno de estos órganos, siguiendo la edad del animal. Cuando el animal es un ternero o un cordero, al alimentarse de leche, por ejemplo, tiene bien desarrollado lo que es el estómago péptico, el abomaso, ¿sí? Y a medida que va cambiando la dieta, desarrolla en cuanto a tamaño el rumen, el retículo y el omaso, porque son los que tienen esa capacidad de digestión de la fibra, del forraje, de los granos con que se suplementan, etc. Bueno, entonces, si bien esto está en francés, ahí tienen en la parte de abajo el cuadrito con los sinónimos de los diversos estómagos. A los tres primeros, porque están, digamos, se le dice anteriores, porque están conectados al cardias, y es al cual llega primero el alimento, son los que se denominan rumen, panza o herbario. El primer término es el nombre anatómico, el segundo término el nombre vulgar de la campiña argentina, y el tercer término es el nombre más bien español. Entonces, rumen el nombre anatómico, panza el nombre que van a escuchar por ahí en el campo, o mondongo, como les decía, y herbario el término español. Lo mismo pasa con el retículo, redecilla o bonete, que son los tres sinónimos del más craneal de todos los preestómagos, ¿sí? Y por último, el último preestómago o proventrículo, el omaso, librillo o salterio. Esos tres son los proventrículos, cada uno con su sinónimo. Y el estómago glandular, ya lo habíamos nombrado como omaso, abomaso. Los nombres vulgares que pueden encontrar en el campo son el cuajo, la cuajada, o cuajar, o estómago verdadero. Bueno, ¿por qué se da esto? Bueno, estos animales evolucionan a rumiantes. ¿Qué significa ser un rumiante? No sé si ya han visto algo en fisiología. Pero ese forraje que el animal cosecha en pastoreo lo vuelca a los compartimientos que son el retículo y el rumen, y posteriormente empieza una estratificación del alimento. Ahí se degrada y se absorbe y se producen metabolitos gracias a la acción simbiótica de bacterias y protozoarios que viven en la luz y en el líquido ruminal que ahí existe. También el agua de ingesta pasa al retículo y al rumen, en una primera parte. A partir de esta estratificación, el forraje, digamos, se va separando, al ser un gran estómago el rumen, se separa por capas. El forraje grueso, sin digerir y de fibra larga, queda flotando en la superficie de ese líquido ruminal. Y las partículas más pequeñas y chiquitas, por una cuestión de peso específico, sedimentan, van a la parte más baja de la luz, ¿sí? Y esas partículas pequeñas son las que pasan, digamos, hacia los compartimientos derechos. ¿A qué me refiero con compartimientos derechos? Bueno, principalmente al omaso y abomaso. ¿Por qué? Porque están a la derecha del plano medio. Bueno, y desde el retículo y rumen se coordina, digamos, lo que son los movimientos de mezcla y el movimiento de regurgitación. El animal lo que hace es, mediante una regurgitación, devuelve a la boca el forraje más grosero, el que está en la primera capa, flotando en la superficie de ese líquido ruminal. Lo vuelve a remasticar, lo vuelve a reinsalivar y lo traga nuevamente. Entonces, esos son, digamos, ciclos de rumia. El rumiante en general tiene ciclo de pastoreo o tiempo de pastoreo, y después en general cuando ustedes lo ven echado, lo que hace es ejercer el acto de la rumia, y esto que les comentaba de la reinsalivación y la remasticación. Bueno, y acá tenemos una vista general de lo que son los proventrículos y el abomaso, Entonces, esta sería la parte craneal. El retículo siempre es ese órgano bien craneal. El rumen es este gran saco aplanado lateralmente.
¿sí? Esos serían los dos compartimientos izquierdos. El omaso es este órgano bien esférico, y después viene el abomaso, que no solo tiene la misma función, sino que se parece bastante, o es lo más parecido a un estómago de un monogástrico. Bueno, infinidades de bacterias y protozoarios viven flotando o inmersos en el líquido ruminal. A la larga son los que, digamos, producen la degradación de hidratos de carbono y de proteínas. Bueno, a su vez, como la digestión del forraje genera gas, además de esa estratificación que yo le describí del alimento, también hacia la zona dorsal del rumen se acumulan gases, que normalmente el vacuno, digamos, eructa, y que pasa al medio ambiente. Bueno, habíamos hablado de los compartimientos izquierdos. El más craneal de todos, que como si fuera una semiesfera, en parte hasta tiene forma de un pequeño bolsillo, es el retículo, o la redecilla, ¿sí? Y este gran saco aplanado lateralmente es el rumen, o el herbario o la panza. En un límite dorsal, prácticamente en el medio de los dos, ahí desemboca el esófago, forma un cardias, ¿sí? Y todo lo que veo acá, digamos, son surcos que se proyectan hacia el interior del órgano, segmentándole la luz y generando unos compartimientos relativamente grandes adentro de esa luz, dentro del órgano. Tengo, por ejemplo, acá un surco que se denomina surco retículo ruminal, que me separa el retículo, que es este marcado con el número 3, de todo lo que es el rumen. En general, el rumen se separa en lo que tienen marcado como 1, que es un gran saco dorsal, el 2, saco ventral del rumen, el 12, que es la parte más craneal del rumen que comunica internamente con el retículo a través de un orificio orificio rumino-reticular, es el atrio ruminal. En general el atrio es lo que recibe el forraje recién consumido. Se lo vuelca al cardias, digamos, desde dorsal. Ahí cae. Y hacia caudal, el rumen se cierra, entre comillas, formando dos sacos ciegos. Este que tenemos acá con el número 14, el saco ciego caudo dorsal, y este que tengo aquí en ventral, el saco ciego caudo ventral. Entonces, esta es la vista izquierda proyectada, entonces vamos a estar viendo retículo y rumen. Si miro el conjunto desde la derecha, una vez, por ejemplo, que eviscero el animal y saco, por ejemplo, la masa intestinal, voy a ver de nuevo el retículo en craneal, el rumen, que es este gran saco que tengo acá, el omaso, que es bien esférico, una masa bastante esférica con algo de aplanamiento lateral, ese es un órgano bien fácil de distinguir, y el abomaso, que tiene un cuerpo bien prominente y una región pilórica. Tiene el píloro en ese extremo, y después se continúa con el duodeno. ¿Está? Los dos órganos que encontramos a la derecha del plano medio, omaso y abomaso, son relaciones directas de lo que sería la pared derecha del rumen y del retículo, netamente por posición. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? No. Bueno, y acá lo tengo dibujado por varones. Algo que se le suma desde la vista izquierda, que es lo que tengo acá, es la unión del vaso. El vaso es un órgano que está adherido por unos ligamentos y tiene un área de contacto incluso retroperitoneal con la cara izquierda del rumen. A su vez, volvemos a la vista derecha, que es la que está aquí arriba, y acá fíjense que se ve la porción pilórica del abomaso, el cuerpo del abomaso y el omaso, ¿sí? O librillo. A su vez todo esto se encuentra unido, fíjense aquí, tanto en el rumen como en el abomaso, en sus dos curvaturas, todo por lo que sería aumento. Hay presencia de un aumento mayor y de un aumento menor. Bueno, y acá lo tienen como si
a los órganos lo hubieran separado y expandido arriba de una mesa. Y esto es más que nada para ver la comunicación que existe entre ellos y en la vía digestiva. Entonces, tenemos la vista de la cara derecha, acuérdense o piensen, imaginen que esta cara izquierda está apoyada sobre la mesa y ustedes de arriba lo están mirando esto. Entonces acá tenemos el retículo, el rumen, todo esto grande, acá se insinúa parte del vaso sobre la parte dorsal, el omaso, recuerden, lo identifican por lo esférico, el cuerpo del abomaso y la porción pilórica, y después cortado en el píloro la comunicación con el tubo delgado, con el duodeno, ¿sí? Bueno, y en parte, acá lo que tienen marcado como si fuera estas áreas rugosas son las inserciones de los aumentos mayor y menor. Y también, fíjense, aquí les marca la posición del cardias, la llegada del corto esófago abdominal, y entre esta parte, digamos, y la vértebra lumbar 4 van a tener todo contra el techo lumbar un área de adherencia. Entonces, eso, si bien no es un real medio de fijación, además de por el tamaño y por el peso que tiene ese rumen, hace que sea un órgano, digamos, de posición fija. El rumen habíamos dicho que es el órgano de almacenamiento del forraje, ¿sí? ¿Cuánto puede contener? Bueno, entre 80 y 120 litros, dependiendo del tamaño del animal, por supuesto. En un rumiante adulto, estamos hablando, en el cual ya, digamos, desarrolló su retículo y su rumen a la dieta, digamos, de forraje. Bueno, el retículo, ya lo vamos a ver, internamente se encuentra ampliamente comunicado con el rumen, a través de un orificio retículo ruminal o rumino reticular, ¿sí? Y después comunica a través de un orificio que estaría a este nivel, que es el orificio retículo omasal, con el omaso. Y el omaso, hacia distal, tiene un orificio que se continúa con el abomaso, que se denomina orificio omaso-abomasal. Retículo omasal, el primero, omaso-abomasal, el segundo. Bueno, y acá vuelvo a la vista izquierda de retículo y rumen, que funcionalmente funcionan en conjunto, valga la redundancia, sobre todo para lo que es producir los movimientos de mezcla, ¿sí? Los movimientos de contracciones, de eructación y de pasaje, digamos, hacia los compartimientos derechos. Bueno, y lo que uno evidencia externamente en estos órganos como surcos, internamente forman pliegues o pilares, se corresponden. Si el órgano, digamos, sufre una indentación y el tejido, digamos, como que se mete, la capa muscular, que está muy desarrollada en estos órganos, termina formando diversos engrosamientos hacia la luz. Todo lo que yo estoy viendo acá es la luz. Entonces, esos engrosamientos de la capa muscular pasan a denominarse pilares, y son los que compartimentalizan internamente ese rumen. Bueno, entonces, habíamos dicho que el rumen se separa del retículo por un surco rumino-reticular, que es este. Internamente había un foramen bien grandote, de hasta unos 15 o 20 centímetros, que se denomina orificio rumino-reticular, bien amplio, ¿sí? Después, existe un surco craneal, que es este que tengo aquí. Internamente se proyecta como pilar transverso craneal, que es este que tengo acá. En caudal existe un surco transverso caudal que se proyecta internamente y forma el pilar transverso caudal. Bueno, a su vez estos pilares lo que hacen es continuarse, proveen una base muscular a las paredes laterales, tanto izquierda como derecha. Entonces, ¿qué aparece? Bueno, sobre la cara derecha un pilar longitudinal derecho, que sería este que tienen acá, y a su vez un pilar accesorio derecho, que es este que tienen acá.
Entre medio de los dos pilares, en la luz, se forma un área elíptica, que no tiene en realidad ninguna importancia ni clínica ni quirúrgica, porque es sobre la cara derecha del rumen, y se denomina ínsula o isla ruminal. No es nada más que parte de la pared derecha comprendida entre los dos pilares, el longitudinal derecho y el accesorio derecho. Bueno, a su vez, estos pilares se dirigen en forma cráneo-caudal y terminan uniendo, como ven acá, los dos pilares transversos, transverso craneal y transverso caudal, ¿sí? Y a su vez del transverso caudal se desprenden en forma perpendicular hacia dorsal, coincidiendo con dos surcos externos, lo que se conoce con el nombre de pilares coronarios, pilar coronario dorsal y pilar coronario ventral. A la larga, yo les había mencionado que estas dos estructuras reciben el nombre de saco ciego, caudo ventral este y caudo dorsal. A través de los pilares comunican, digamos, con el saco dorsal, que sería todo esto que tenemos acá, y el saco ventral. O sea, hay una amplia comunicación de cada saco ciego, caudo ventral y caudo dorsal, con el saco correspondiente. Saco dorsal del rumen, saco ventral del rumen. Bueno, y entre el pliegue o entre los pilares, rúmino reticular y pilar transverso craneal, existe esta parte de la luz, que ya mencionamos, era la que recibía el forraje recién cosechado, recién ingerido, que es el atrio ruminal. Si salteo el pliegue rúmino reticular, ya entro en la luz del retículo. Acá vemos la característica de las celdillas de la mucosa de la luz, y por eso el nombre, redecilla. ¿Qué pasa con el cardias? Bueno, el cardias forma un orificio bien en dorsal, en la pared derecha de la luz del retículo, ¿sí? Y tengo una estructura que se denomina surco reticular, que son dos gruesos labios musculares, que forman como un canal entre el cardias y el foramen que encuentro aquí a la derecha y en ventral de esa pared derecha, que es el orificio retículo omasal, que comunicaba retículo con omaso. Bueno, este surco es de fundamental importancia en los lactantes, en los mamones. ¿Por qué? Bueno, yo les expliqué que toda la degradación del forraje necesita, digamos, una simbiosis con bacterias y con protozoarios. Como el ternero o el cordero lactante se alimenta solamente de leche, no necesita, digamos, digestión de forraje porque realmente todavía no lo cosecha, no se alimenta. Entonces, lo que hacen los líquidos es saltear el retículo y el rumen. No van hacia la luz de estos órganos, sino que se desvían a través de este surco reticular hacia el omaso y el abomaso. ¿Por qué se da esto? Bueno, porque los dos labios, ante lo que se denomina reflejo de succión, se contraen y se montan uno sobre otro. Entonces, esto se cierra, es un canal que se cierra, y la leche pasa directamente desde el cardias al canal omasal y posteriormente al abomaso, que es ahí donde se forma la cuajada, donde lo coagula a la leche y donde empieza la digestión, digamos, enzimática de los alimentos. Repetimos, eso se da en los animales que todavía son lactantes o en una etapa de transición entre lo que es un lactante y un rumiante. ¿Alguna pregunta hasta acá? No, profe. Bueno, recuerden esto, que externamente todo lo que es un surco, internamente se protruye, digamos, para formar pilares, que son los que ya habíamos destacado ahí. La ínsula, sí. ¿Puede explicar nuevamente lo que dijo, lo de la leche, o sea, lo de que se cierra el surco o algo así, que no entendí bien? Sí. El surco reticular, ahora lo vamos a ver un poquito mejor en dibujos, pero es una estructura de dos labios musculares que está extendida entre el cardias, que es este orificio bien en dorsal, y el orificio retículo omasal. Entonces, cuando el ternero succiona leche, hay receptores en la boca y en la faringe
que producen el reflejo de cierre de este surco. Entonces, estos músculos se contraen y un pilar o un labio se monta sobre el otro y se forma un tubo cerrado. Esto que ves, esa luz que vos ves ahí negra, se cierra, desaparece, porque un labio se aproxima al otro. Entonces se forma un tubo cerrado y cuando el animal traga la leche, la pasa directamente hacia el omaso y hacia el abomaso. La leche saltea la luz del retículo y el rumen. ¿Por qué la saltea? Bueno, porque no necesita, digamos, digestión como si fuera un forraje a partir de bacterias y protozoos. No necesita fermentación ruminal. Necesita pasar hacia el abomaso, que es donde el ácido clorhídrico y la pepsina, digamos, empiezan a actuar. Genial, gracias. Bueno, y acá tengo la disección de lo que sería todo el flanco, se quitó todo el plano muscular del flanco, ¿sí? Y algunas costillas, y acá vemos lo que sería. Yo les dije que esto tenía hasta 120 litros, por ejemplo, en un gran animal. Y vean cómo entre el retículo, que es este que tengo aquí, en craneal, y el rumen, que es todo esto, ocupan prácticamente todo el hemiabdomen izquierdo y alguna partecita del hemiabdomen derecho. Entonces, entre retículo y rumen, topográficamente terminan ocupando las tres regiones que recién describimos del hemiabdomen izquierdo. Fíjense, acá está la tuberosidad coxal. Ahí tengo la comunicación de saco dorsal, que sería todo esto, con el saco ciego caudo-dorsal, y del saco ventral, que sería esta parte, con el saco ciego caudo-ventral. Entre los dos pilares longitudinales, izquierdo y derecho, y los dos transversos, transverso craneal y transverso caudal, fíjense que se forma acá un gran orificio, que es esto que marco acá, un orificio bien grande, redondo, que permite que ampliamente se comuniquen saco dorsal y saco ventral. Entonces, ese límite fijado por los dos pilares transversos y los dos longitudinales, es lo que se denomina como el ostium intrarruminal. Ostium u orificio intrarruminal. Bueno, relación craneal del rumen y en gran parte del retículo tengo el diafragma. ¿Está? Hacia el diafragma en craneal lo que continúa es el pericardio. ¿Está? Y acá fíjense que se marca, bueno, los distintos tipos de mucosa. El área o la mucosa del retículo es bien característica, esa forma de celdillas, y en el rumen lo que voy a encontrar son papilas. Papilas ruminales, que son como si fueran esas estructuras en forma de lengua, bien aplanada, que se distribuyen no en todas las regiones del rumen, sino en el atrio ruminal, esto que tengo acá, por eso lo ven ahí con un aspecto rugoso o peludito, el saco ventral del rumen y los dos sacos ciegos. En general, sobre los pilares, que acuérdense, aglutinaban grandes porciones de músculo, de capa muscular, sobre los pilares. Y sobre el techo, no voy a encontrar desarrollo de esas papilas ruminales. Todo el metabolismo del hidrato de carbono en el rumiante pasa a formar ácidos grasos volátiles. Los ácidos grasos volátiles se absorben en la mucosa ruminal. Gracias a que se absorben, bueno, a la presencia de una mucosa aumentada en tamaño debido a la presencia de múltiples, pero cantidades de este tipo de papilas. Bueno, el saco ciego caudo dorsal, que es este que tengo acá, como para que se dé una idea de la extensión hacia caudal, cuando uno por ahí le hace exploración rectal, tacto rectal al bovino, muchas veces lo puede tocar. ¿Está? Como para que vean el desarrollo y la extensión hacia caudal, ¿sí? Y algo que también tiene mucha importancia clínico-quirúrgica es que el saco dorsal de la panza, esto que tengo acá, se proyecta en esta región triangular que recibe el nombre de fosa del flanco. Si hay que hacer, por ejemplo, una ruminotomía, o vulgarmente lo que se conoce como el chuceado de la vaca, cuando se empasta, por ejemplo, comer
leguminosas en cantidad, ese es el punto de acceso quirúrgico al rumen y al saco dorsal. Se proyecta, repetimos, saco dorsal en la fosa del flanco. Bueno, y acá tenemos la vista de todas las luces de los proventrículos y el estómago verdadero. Entonces, fíjense que los pilares, que son estas estructuras ligeramente redondeadas, los dibuja varones sin papilas. Lo mismo pasa con el techo. Como en el techo es donde se acumula el gas, que posteriormente va a ser eructado, no hay, digamos, ácidos grasos en fase líquida, no hay ácidos grasos disueltos en el líquido ruminal. En consecuencia, ahí no tiene que haber papilas porque, digamos, no va a haber absorción, porque ese es el espacio que ocupa el gas dentro del rumen. Bueno, y en el atrio ruminal y en las partes ventrales y sacos ciegos, ahí existe un buen desarrollo de la mucosa con sus papilas. Acá ven el aspecto de celdillas del retículo, ¿sí? Y acá ven el surco reticular marginado o extendido entre los dos orificios, el cardias y el retículo omasal. Los dos labios se ven como dos pilares parecidos a lo que son los del rumen. Este surco reticular, acuérdense que es parte o de la constitución del retículo. Acá tenemos el omaso abierto al medio, y lo que se ve son las láminas que presenta. Acuérdense que también se le dice librillo al omaso. ¿Por qué se le dice librillo? Bueno, pues tiene hojas o láminas que hacen que parezca un pequeño libro. Bueno, y después el abomaso, en su cuerpo, tiene pliegues también bien desarrollados, que ahora posteriormente vamos a ver, digamos, cómo son. Bueno, vimos lo que era descripción de la luz del rumen, ahora vamos a ver la de la redecilla, si bien algo mencionamos, el retículo. Fíjense, el más craneal de los órganos, ¿sí? Acá tengo la redecilla, acá tengo el pliegue rumino reticular, y en consecuencia hacia dorsal y hasta el techo de lo que sería el techo de ese rumen, ahí encuentro el orificio rumino reticular, que es bien amplio, ¿sí? Sobre la pared derecha de la luz encuentro el orificio cardial o cardias, ¿sí? Y hacia abajo nace en una forma prácticamente perpendicular el surco reticular. La relación craneal del retículo es el diafragma. Fíjense la distancia que hay entre el diafragma y corazón y pericardio. Prácticamente el pericardio está apoyando contra el diafragma. Eso hace, por ejemplo, que en el bovino se dé una patología que se denomina retículo pericarditis traumática. A veces la vaca, pastoreando o comiendo, digamos, fardo o rollo, se suele tragar un pedazo de alambre. Entonces, ese alambre lo que hace es localizarse en la redecilla, con las contracciones de mezcla de la redecilla, el alambre se va clavando, atraviesa la pared del retículo, atraviesa el diafragma y termina clavando al pericardio. Y produce esa patología que se llama retículo pericarditis traumática. Desde caudal, perfora, repetimos, diafragma y pericardio, y produce ese síndrome de retículo pericarditis traumática. Bueno, la mucosa del retículo tiene el aspecto de panal de abejas, de redecilla, ¿sí? Algunas de las papilas ruminales, que son todas estas que tengo dibujadas aquí, sobre ese pliegue rumino reticular, a veces invaden la parte caudal del retículo. Entonces puedo encontrar papilas de los dos tipos, ¿sí? O sea, celdillas, y en su parte más caudal, papilas del tipo ruminal. Bueno, y acá tengo, si bien el dibujo está medio rebuscado, porque está medio contorneado, torcido, pero esto muestra, fíjense, la llegada del esófago, el cardias, con el número 3, los dos pilares o labios de ese surco reticular, hay uno izquierdo y uno derecho, que están prácticamente perpendiculares al suelo y que acompañan formando un surco hasta el orificio retículo omasal. Acá estaría abierto ese surco. Cuando el ternero mama,
y los receptores captan, mejor dicho, sustancias lácteas en la boca y en la faringe, esto automáticamente y por vía refleja e inconsciente, se contraen, los dos labios se aproximan y forman un tubo cerrado. Acá sí hay un cambio de mucosa. Hay sobre el fondo de este surco, todo lo que viene por acá, hay una mucosa lisa, de tipo cardíaca, por así decirlo, perdón, cardial sería el término, no cardíaca. Una mucosa cardial o esofágica, lisa, bien blanquecina, y hacia el fondo del foramen retículo o masal, ahí aparecen unas papilas con forma de uña, bien curvadas, como si fueran la forma de la uña de un gato, que se denomina papilas unguiculiformes, porque tienen forma de úngula. Papilas unguiculiformes, repetimos, alrededor o en las proximidades del orificio retículo o masal. Bueno, y acá lo tengo en la pieza, en el animal. Este es un corte mediano o paramediano. Fíjense, este sería el retículo, todo esto se ve verde porque es el forraje acumulado, ¿sí? Ahí tengo el diafragma y acá tengo el corazón. ¿Está? Bueno, una vez que se abren los estómagos, se los limpia, se les saca el pasto y el líquido ruminal, este es el aspecto que tiene. Fíjense, son celdillas con unas papilas primarias, una segmentación primaria, y en el fondo también puede existir, digamos, una segmentación secundaria. El aspecto del panal de abejas. En los pequeños rumiantes estas celdillas son más bajas, pero están presentes, ovino y caprino. Bueno, y las papilas ruminales, habíamos descrito antes, una vez que uno limpia el contenido del órgano, lo que se ve en cuanto a color es esto. Es un gris parduzco, bastante opaco, el color natural de esa mucosa. No son tan blanquecinas como las tienen acá. Acá aparentemente están excesivamente lavadas. Y fíjense, el pilar desnudo, acuérdense que no tenía desarrollo de papilas sobre su superficie. Bueno, acá lo que tiene la histología es el corte de una papila. ¿Cuándo llegan a medir estas papilas? Bueno, acá lo tienen. En general miden hasta 1 centímetro o algo más de 1 centímetro las más desarrolladas, ¿sí? Y este es el aspecto, digamos, una vez que lo lavan, del color tradicional. Acuérdense que es un gris relativamente opaco. Normalmente se ve verde, repetimos, por el forraje y por el líquido o licor ruminal que está ahí adentro. Bueno, pasamos al omaso. El surco reticular antiguamente se le decía gotera esofágica, un término que en realidad ya hay que tratar de dejar de usar y hablar de surco reticular. Bueno, este es el omaso, ¿sí? Abierto al medio. Era un órgano bien esférico, acuérdense de eso. Comunicaba hacia craneal o hacia medial, mejor dicho, con el retículo. Fíjense, este sería entonces el orificio retículo masal. Acá veo el surco reticular. Me doy cuenta que es el surco reticular porque encuentro los dos labios. Y allá arriba, en dorsal, aparece entonces el cardio, ¿sí? Todo esto es surco reticular, que recuerden, termina acá, en el orificio retículo o masal. Hay un corto canal, que se denomina canal o masal, que sería esta partecita, mide no más de 8 o 10 centímetros en un bovino adulto, ¿sí? Y enseguida que se termina ese canal, encuentro el orificio omaso-abomasal. El orificio omaso-abomasal lo distingo porque hay dos pliegues de mucosa, que en realidad es mucosa del abomaso, que se prolapsa o que protruye hacia el orificio y funciona como una válvula, que se denominan velos abomasales. Entonces, el orificio normalmente está obstruido, semi-obstruido por estos dos velos abomasales que, repetimos, son pliegues de mucosa que refuerzan el mecanismo esfinteriano y que derivan de la mucosa del abomaso. E invaden o protruyen
el orificio este para reforzar el mecanismo valvular. Bueno, y el librillo u omaso, acá tienen su constitución. Existen desde esta curvatura mayor que tiene, nacen y van hacia dirección del canal omasal. Entonces forman finos compartimientos entre los cuales el pasto se estanca, y el órgano, al tener una forma globosa, lo que hace es contraerse y producir la deshidratación. Separa bien todas esas partículas finas que penetran en el orificio reticulomasal, lo mete acá en estos espacios, lo deshidrata y después lo vuelca de nuevo hacia el abomaso. Fíjense que las láminas tienen diverso desarrollo. Existe esta, por ejemplo, que prácticamente al ser tan larga llega casi hasta la luz del canal omasal. Eso es lo que se conoce como una lámina primaria, porque es la más larga. Entre dos láminas primarias, que serían estas dos, aparece una lámina un poco más corta, que es esta, la lámina secundaria. El borde libre no llega tan próximo al canal omasal como lo hace en una lámina primaria. Entonces eso recibe el nombre de lámina secundaria, ¿sí? Y luego, entre la secundaria y la primaria, aparece todavía una lámina terciaria en cuanto a su nomenclatura, que es esta un poco más baja, y entre dos láminas terciarias aparece la lámina más baja del grupo, que se denomina lámina cuaternaria. Entonces, el diverso desarrollo de esas láminas permite la formación de lo que se denomina el ciclo laminar. ¿Qué sería el ciclo laminar? Bueno, sería el conjunto de láminas, ¿sí?, que encontramos entre dos láminas primarias, que sería una secundaria, una terciaria, perdón, dos terciarias y cuatro cuaternarias. Entre dos láminas primarias encontramos una lámina secundaria, dos terciarias y cuatro cuaternarias. Esa es la arquitectura, cómo se distribuyen todas esas láminas en ese órgano. Hacia el canal omasal, que era este que tengo acá, y sobre el borde libre de las láminas, encuentro más papilas de las que mencioné, que estaban en el fondo del surco reticular, que son las unguiculiformes. Por eso acá ven como si hubiera pequeñas astillitas en el dibujo de varones. Son esas láminas, son esas papilas, perdón, que les dije que tenían forma de uña de gato. El resto del canal omasal es una mucosa de tipo liso. Es como si la misma mucosa del surco reticular se continuara por aquí adentro hasta el orificio omaso-omasal. Bueno, y el omaso se describe, al ser un órgano esférico, muy fácil. Es una gran curvatura, ¿sí?, y tiene un pie o una base, que es la parte conectada a través de los orificios con retículo y con abomaso, ¿sí? Y acá, fíjense, como esto es un corte transversal, acá sí se aprecia lo que es el desarrollo de las diversas láminas. Las láminas primarias son estas, que tienen el borde libre por acá, hacia el canal omasal, que estaría aquí. Las otras que tienen el borde libre a esta altura serían las secundarias, se dan cuenta, de menor desarrollo. Acá estoy marcando más o menos dónde estarían los bordes libres de las láminas terciarias, ¿sí? Y estas últimas láminas bien bajitas son lo que se denominan cuaternarias. En estos espacios estrechos, ahí es donde el pasto fino, solamente la parte fina, degradada del forraje, pasa hacia el omaso, es donde se estanca y a donde el órgano, digamos, lo deshidrata y después lo pasa como partículas, digamos, hacia el abomaso. Bueno, y acá tengo la comparación de la mucosa. Acá abajo a la izquierda, por ejemplo, esto puede ser la mucosa reticular de un pequeño rumiante. Me doy cuenta porque son pliegues relativamente bajos, esas celdillas, y acá la tengo en un bovino. Pues son un poco más desarrolladas, pero también con su aspecto tradicional. Y acá tienen abajo a la derecha el aspecto de las láminas omasales, ¿sí? Y acá la tienen de nuevo una vez que, digamos, eso se limpia o se raspa la mucosa. Acá se alcanza a ver bien la forma de lo que le describí
como papilas unguiculiformes. Hay otro tipo de papilas sobre las láminas que son cónicas, que son estas que ven por acá. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, y acá tengo lo mismo, el color normal de ese órgano, las láminas, ahí tienen el corte histológico a la derecha, y acá tienen el orificio maso-abomasal, ¿sí? Y acá tienen los bordes libres de las diversas láminas, y lo que les marcaba como papilas unguiculiformes. Bueno, y acá un poco de topografía. Estos son corte transversal de un abdomen. Fíjense que tiene el de la izquierda a nivel de la 10ª vértebra torácica y el de la derecha a nivel de la 11ª. Entonces, es una vista caudal del corte transversal. ¿Qué tenemos? Fíjense, acá aparece parte de los pulmones con el número 15, 16, 19 y 20 serían el diafragma, los pilares del diafragma, ¿sí? El 21, algo violáceo, que dibuja Popesco, que sería el vaso, ¿sí? El vaso yo les comenté que estaba íntimamente adherido al saco dorsal del rumen, ¿sí? Entonces, hacia ventral, todo esto que tengo acá es el rumen, ¿sí? ¿Está? Hacia el fondo, o hacia craneal, yo lo que veo es el orificio rumino-reticular, y marcando con el número 25 lo que sería el pliegue, o el pilar con el mismo nombre, ¿sí? El 27 es la parte más craneal del saco ventral del rumen, que esto me olvidé de mencionárselo, es lo que se conoce como el receso ruminal, receso ruminal. Y todo esto que tengo acá marcado con el número 26 es lo que sería el atrio ruminal. Inmediatamente hacia caudal del retículo, si salteo este pliegue, entro del retículo hacia el atrio ruminal. El 31, lo que les está marcando es la posición del cardias. Y fíjense cómo la flecha les marca el recorrido, por ejemplo, de la leche en un ternero, una vez que el surco reticular se cerraría. Les marca cómo la leche pasa por el surco reticular hacia lo que sería el canal omasal. El canal omasal es cortito, recuerden, no más de 8 o 10 centímetros, y está en la base de lo que sería el omaso. Después de ahí, orificio omaso-omasal, y ya entramos en la luz del abomaso, ¿sí? Bueno, y acá este era un poquito más caudal, fíjense cómo acá dibuja un poco mejor Popesco el cardias, los dos pilares del surco reticular, o que marginan el surco reticular, que son pilares izquierdo y derecho, se nombran así, fácilmente. Allá al fondo veo el retículo, con el número 32, con el número 23, el atrio ruminal, y con el número 24, lo que les acabo de escribir, el receso ruminal, ¿sí? Hacia la derecha del plano medio, el omaso. Lo distinguen fácilmente porque tiene esas láminas en el interior. Bueno, fíjense cómo el omaso se interpone prácticamente entre lo que son el retículo y el rumen a la izquierda, porque contacta directamente con su pared derecha, y el hígado. En el rumiante lo que hace es producir una impresión en cara visceral del hígado que se denomina impresión omasal. O sea, está a la derecha del plano medio, y si yo lo tendría que ver topográficamente, proyectar sobre la pared corporal derecha, lo ubicaría aproximadamente entre la 8ª y la 11ª costilla. El omaso es un órgano relativamente difícil de explorar. Lo contrario sucede con el rumen. Como el rumen está proyectado sobre la fosa del flanco, ahí se puede percutir, incidir, auscultar, etc. Pero el omaso, al ser un órgano epigástrico bien profundo y estar separado de la pared corporal derecha por el hígado, prácticamente es muy difícil de explorar, ¿sí? Bueno, y hacia ventral, lo que aparece de nuevo es acá el abomaso. Todo esto sería el hígado, que tengo aquí. Esto que cuelga desde el hígado es
la vesícula biliar, y acá tengo los grandes vasos, como ser aorta, vena cava caudal, vena porta, e incluso como órgano epigástrico profundo, también les marca Popesco el páncreas. Bueno, ¿alguna pregunta aquí? Una pregunta, profe. Sí. En los terneros, ¿la leche va directamente al abomaso? Sí, pero primero pasa por el canal omasal, acordate No, de sí, eso. ya sé, pero al estar tan cerca del omaso, pensé que iba parte al omaso. No, no, no. Pasa por el canal omasal y va al abomaso directamente, como vos decís. ¿Está? Yo Ah, te listo. remarqué, digamos, que sí o sí pasa por el canal omasal, digamos, para marcarte la vía que sigue, ¿cierto? Que es Sí, la sí, sí. única ruta que tiene. Bueno, gracias.